Bueno, tenemos una situación en la que no ha habido elecciones en Ucrania. Tenemos ahí una ley marcial, básicamente, en Ucrania. Una situación en la que el presidente pues tiene una tasa de aprobación del 4%, lamento decirlo, y el país está hecho añicos. La mayor parte de las ciudades están tumbadas, los edificios están derribados, parecen campos de demoliciones enormes. La mayor parte de las ciudades, o sea, en Kiev no lo han hecho, porque igual no quieren disparar demasiados cohetes ahí, lo han hecho al 20%, pero podrían hacerlo al 100% si quisieran, me imagino que lo harían muy rápido, pero tienes ahí ciudades que están totalmente diezmadas. Y yo diría que si quieren sentarse a la mesa, pues habría que decir que igual el pueblo de Ucrania quizá piensa, bueno, ha pasado mucho tiempo desde que hicimos elecciones, no es una cosa de Rusia, es una cosa que digo yo y lo dicen muchos otros países también. Ucrania está siendo completamente eliminada. Fíjate en las ciudades, hay ciudades en las que no queda un solo edificio. En el vídeo que hice al principio de la semana hablé de la diferencia entre lo que dicen los políticos y lo que hacen, ¿no? Como que lo que hacen siempre es más importante de lo que dicen y cuidado con Donald Trump porque dice cosas que a lo mejor después lo que hace no se acaba de corresponder. Sin embargo, es cierto que a veces lo que dicen se convierte en hechos. Es decir, lo que dijo Trump sobre Gaza y sacar a los palestinos de ahí, igual no se va a corresponder con la política estadounidense en la práctica, pero sí que remueve un poco la situación, fuerza que otros intervengan, se posicionen y algo sale de ahí. Lo que hemos visto en la última semana también está evidentemente en la categoría de los hechos por vía del verbo. A un nivel todavía superior, claro. O sea, lo que hemos visto en los últimos días es la culminación de la política espectáculo, ¿verdad? O sea, tenemos en el escenario como si fuera una ópera, ¿no? A los dos protagonistas más importantes, más coloridos de la política mundial de los últimos 10 años y, si me apuras, podríamos ir más lejos, ¿no? Por un lado, al magnate de la construcción reconvertido en anfitrión de reality en el que representaba una caricatura del empresario duro, es decir, de él mismo. Por el otro lado, el otro showman, Volodymyr Zelensky, ¿no? O sea, un actor que había actuado como presidente en una serie cómica de enorme éxito, después convertido él mismo en presidente, ¿no? Ambos con este recorrido, ¿no? Por el mundo del espectáculo y ya sobre el escenario el presidente del país más poderoso del mundo con unos modos vulgares y despóticos y por otro lado el presidente de Ucrania siempre vestido de militar como si acabara de salir de las trincheras que lleva los últimos años, ¿no? Paseándose por todas las alfombras rojas del mundo occidental, ¿no? Convertido prácticamente de facto en el rey de Europa, ¿no? O sea, como en el líder espiritual de Occidente ¿no? Porque ante el muermo que representaba Biden y, en fin, lo que son todos los demás, pues ya el solo hecho de que este hombre al que Occidente le ha perdonado el no exhibir el mismo tipo de comportamiento educado que los demás, es decir, puede obrar mucho más con su traje verde militar, diciendo cosas mucho más abruptas y burdas y se le perdona todo porque su país está siendo víctima de una agresión, ¿no? Contra la que y todos nos debemos solidarizar con él. Entonces estos dos tipos sobre el escenario, ¿no? En este fantástico round de boxeo que hemos visto, que vaya espectáculo. Y estos dos tipos y el cómo nos posicionamos cada uno de nosotros en relación con cada uno de ellos también define un poco nuestra cosmovisión, ¿verdad? Existen, vamos a decir, quizá una mayoría social o una mayoría social menguante en Occidente que entiende que el mundo básicamente está organizado por unos parámetros, un sistema que más o menos es justo, más o menos funciona como debería, que hay unas normas, que esas normas en general se cumplen y no soportan, ¿no?, la intromisión de un personaje como Trump que representa la corrupción, que representa los malos modos, que representa lo que llaman extrema derecha,
¿no? O sea, una visión también menos cosmopolita del mundo, más, ¿no? más anclada en una realidad cultural más limitada. Todo esto es lo que representa. Y por el otro lado, ¿qué representa Zelensky? Pues, claro, estas personas escogen en general, o sea, solo ven a Zelensky simbólicamente como la defensa de los valores de Occidente, ¿no? Y la defensa de los valores de un sistema que en general es justo y es el mejor porque es la democracia, los derechos humanos, las libertades y el progreso, digamos. Y por el otro lado tenemos y yo me sitúo, lo reconozco más en este campo, a quienes vemos un mundo en el que, y estoy hablando, claro, de personas que vivimos y somos occidentales, ¿no? Que percibimos el mundo como un mundo, pues, el sistema lo vemos como corrupto, fundamentalmente, que han arraigado estructuras corruptas detrás de una fachada de normas progresistas, democráticas, amables con la libertad, etcétera, pero que en el fondo lo que hay detrás es corrupción, autoritarismo, intereses ahí arraigados, atrincherados, que imponen al mundo situaciones como esta, guerras como esta. Y entonces percibimos a un personaje como Trump como un factor disruptor y vemos que si todo este sistema corrupto está contra él, quizás es que ese sistema que percibimos como corrupto, si lo percibe a él como un enemigo, será por algo, ¿no? O sea, quizá este sistema corrupto teme a quien pueda acabar con él. Esto sería un poco la caricatura y por lo tanto Trump no representa la corrupción, ¿no? Sino que es este personaje populista que va a mover las cosas y va a cambiar los paradigmas del mundo en el que vivimos. Entonces, los que estamos a este otro lado, de alguna manera, pues no podemos dejar como de esbozar una sonrisa ante la situación actual, ¿no? En la que se están destapando tantas cosas, ¿no? Y están quedando en evidencia, lo que siempre fue mentira. Y la verdad es esta, es que en los sistemas democráticos habitualmente votamos. Cuando votamos no tenemos la sensación de que vaya a cambiar nada, o por lo menos a este nivel, a nivel de la política internacional, el voto no tiene nunca ningún impacto en ningún sitio. Tampoco lo tenía en Estados Unidos, porque en Estados Unidos había unas estructuras, esas del Estado profundo, una ideología que se mantenía entre los operarios políticos, entre las clases administrativas altas, que podían financiar los proyectos de su preferencia y podían, por lo tanto, promover la ideología de su preferencia dentro de las estructuras administrativas, y cuando llega alguien al poder, aunque sea la Casa Blanca, si tiene unas ideas distintas, lo pueden acorralar, decir, mira, vienen todos los técnicos y dicen, mira, tú no entiendes la situación en realidad es esta, y lo dirigen a alguien que acaba, pues, de ser votado y no tiene mecanismos para hacer frente a todo eso. En este caso, eso es lo que pasó con Trump durante su primer mandato, pero lo que está pasando aquí ahora es muy distinto, porque Trump, al haberse tenido que enfrentar a esa maquinaria que le hizo la vida imposible durante su primer mandato y después hizo todo lo posible para que él no pudiera volver a la Casa Blanca, sabe que los tiene enfrente y se ha aliado con gente como Elon Musk para penetrar, para purgar el Estado, para entrar en esas estructuras profundas. Entonces, claro, esas estructuras profundas nos lo representan a nosotros a través de sus voceros, los medios de comunicación, nos lo representan como que está haciendo algo profundamente antidemocrático y está... Y yo no voy a ensalzar las credenciales democráticas de Trump, para mí no las tiene. Pero es cierto que tengo muy claro que esas estructuras profundas son las que nos han llevado a una tras otra guerra y a su perpetuación. Y por lo tanto son un factor de desestabilización permanente en el mundo y que generan, pues, muchísimo dolor y sufrimiento. Entonces yo estoy en contra de esas estructuras, y si Trump entra a combatirlas, quizá algo bueno pueda salir de ahí. Entonces decía que habitualmente en las elecciones no cuentan para nada, sobre todo a nivel de política exterior. Siempre incluso el resto del mundo no puede votar, en su voto no puede tener un impacto sobre la política exterior. El Reino Unido
tuvo un impacto que fue el Brexit, pero no puede tener un impacto sobre la política exterior a nivel de temas mundiales. Estados Unidos es el único país que sí, porque porque es el país más importante del mundo, el que más peso tiene y tiene elecciones, en las que, si gana un partido u otro, podría teóricamente producirse un cambio. Y esta vez se ha producido. Trump se ha apoyado en un movimiento populista y en un montón de outsiders en esta ocasión para ganar las elecciones y una vez ha tomado el poder, en lugar de que las estructuras se lo coman a él, ha optado por ir a la ofensiva contra esas estructuras, ¿no? Y de ahí pues tenemos esa entrada de Elon Musk y los suyos a analizar el gasto y decir, vale, esto no, esto fuera, y de esta manera Trump puede ir deshaciéndose de todos aquellos que le han estado intentando hacer la cama y que sin duda se la estarían intentando volver a hacer ahora mismo y a lo largo de los próximos 4 años. Entonces, en estas elecciones, como decía, sí que tenemos un cambio. O sea, estas elecciones producen, yo creo que yo esto no lo he visto en mi vida, un cambio de paradigma geopolítico paradigma geopolítico mundial resultante de unas elecciones. Es la primera vez que lo veo. Entonces, la cuestión con Rusia y Ucrania, pues yo hice un vídeo hace unas semanas, justo cuando Trump entró en la Casa Blanca, diciendo, bueno, sí, lo que se puede esperar de él es que sea una política exterior más aislacionista, realista, nacionalista, frente a una política exterior pasada que habría sido más intervencionista, idealista, de esas en las que Estados Unidos, con la coartada de la supuesta lucha por la libertad, los derechos humanos y tal, pues se prodiga militarmente de forma directa o indirecta por el mundo, sembrando el caos. Entonces, yo sí que esperaba una política, un giro de esta naturaleza, pero tenía muchas dudas sobre si realmente en la práctica, aunque Trump tuviera ese mandato, si iba a poder hacerlo, si iba a tener la determinación de hacerlo. Pensaba, pues igual pues ahora llega al poder y ya está. O sea, todo lo que ha prometido no me importa, ya estoy en el poder, que es lo que yo quería. No está siendo el caso. Entonces, sí que en el primer par de semanas con Rusia vimos como un tanteo en el que Estados Unidos dijo, igual tenemos que hablar con ellos, pero tendrán que ver, porque si no les podemos poner más sanciones, podemos jugar con Arabia Saudí y deberían hacer algo para bajar el precio del petróleo y entonces Rusia se quedará debilitada. Empezaron a decir este tipo de cosas y los rusos no estaban interesados en ese jueguecito. Y entonces la semana pasada, de repente, tuvimos la noticia de que Trump había hablado con Putin. Lo dijo abiertamente, he hablado con Putin, hemos hablado durante 1 hora y media. Claro, esto pilló a los europeos y a los ucranianos como si no se lo esperaban, porque finalmente habrían adoptado la interpretación que daba yo antes, ¿no? La de que sí, Trump hablará mucho en campaña, pero en la práctica va a hacer lo que hacen todos, que es lo que hizo en su primer mandato, más o menos. O sea, su política exterior no se desvió mucho de la línea neoconservadora tradicional. O sea, no entraré en los detalles, pero a pesar de que los neoconservadores habían intentado sabotear su campaña y habían intentado sabotear después su presidencia, él se plegó, digamos, que dijo, pues esta gente me está presionando mucho, voy a transigir. Ahora no, es una postura de enfrentamiento abierto, ¿no? Con estas élites y entonces con Europa también. Entonces se ha producido esta secuencia, ¿no? En la que Peter Hegseth visitó Europa, les dijo en la OTAN, hay que ser realistas, habrá que negociar con Rusia, y ya dijo, vale, vamos a olvidarnos el tema de Ucrania en la OTAN, ya nos olvidamos de esto, eso no es realista. También dijo que los europeos tendrían que poner más recursos, ¿verdad? Pero sí que la cuestión de Ucrania en la OTAN es la fundamental, ¿verdad? Porque esa siempre había sido la exigencia de Moscú. Entonces, digamos, lo que hay detrás de la primera negociación ya se ha producido. La primera negociación es, Estados Unidos abre un tanteo y los rusos dicen, mira, o sea, lo de la OTAN tenéis que renunciar de entrada, empezar a hacer alguna declaración al respecto, porque desde ahí podemos empezar. Si no, no podemos ni empezar a hablar. Y Estados Unidos lo ha aceptado. Europa
sigue sin aceptarlo, porque Europa piensa que viven en un western en el que al final gana el bueno por narices. No gana el más fuerte. El bueno será más fuerte porque es el bueno. Esa es la lógica europea, lo sabemos, ¿no? Es una lógica infantil. Acto seguido viene el discurso de Vance en Múnich, que es como una especie de declaración de guerra a las élites europeas. Y seguido de este pataleo de por qué no nos invitan a negociar, ya, pero bueno, no queríais negociar y tal, ¿no? Y Ucrania tampoco quiere negociar. Pero, y había otro componente, ¿verdad? Que ya lo habían señalado los rusos de entrada, que era como esta cosa de que pues Putin no va a negociar con Zelensky porque se considera que Zelensky es un presidente ilegítimo, no se tenía que haber presentado a elecciones, no lo ha hecho. Esto ya lo sabíamos y entonces cuando le preguntan a Trump al respecto a esta situación, que evidentemente todos lo teníamos presente, es un escollo en la posibilidad de negociaciones para resolver la situación de Ucrania. Si Rusia no quiere negociar con Zelensky, ¿qué se hace? Y cuando le preguntan a Trump va más allá, digamos, de adoptar una postura de comprensión por la postura de Rusia, sino que abraza el argumento, lo hace suyo. Y dice, sí, Zelensky básicamente es ilegítimo y eso es un problema y hay que entender que esto es un problema y el tipo no. Como hemos visto en el vídeo al principio. Claro, o sea, esto rompe todos los moldes de este, ¿no? O sea, el líder Volodymyr Zelensky, el rey de Europa, el líder espiritual de Occidente a lo largo de los últimos 3 años, de repente es desautorizado, ridiculizado, puesto en evidencia por el nuevo ocupante de la Casa Blanca. Y entonces, claro, está esa cosa de si lo que dijo es verdad o no es verdad, o dijo que tenía una tasa de aprobación del 4%, es verdad, no es verdad. Trump es así, Trump hace hipérbole y tal, pero el fondo del asunto, o sea, el cuestionamiento de la legitimidad de Zelensky. Es evidente que Zelensky lidera un régimen que, aun por mucho que se haya vendido en todos los medios de Occidente, que era algo parecido a Suiza, pues no. O sea, es un país con una cultura democrática muy, muy débil, que ha pasado por enconamientos, guerra civil, represión de distinto tipo, con un poder tradicionalmente de los oligarcas en el sistema totalmente desmesurado, con una población étnicamente partida, y la historia de la represión en Ucrania viene de lejos, ¿no? Y Ucrania, evidentemente, está lejos de ser un modelo democrático. O sea, y no es porque Zelensky no se haya presentado ahora a elecciones. En todo caso, yo no sé cuál es la lógica que sigue Zelensky a nivel personal. Pero claro, se sube al escenario y se la devuelve a Trump diciendo que Trump es víctima de la desinformación y la manipulación rusa. Desafortunadamente, el presidente Trump, a quien respeto mucho como líder de una nación a la que realmente respetamos, la nación americana, que nos ha apoyado todo el tiempo, desafortunadamente vive en una burbuja de desinformación. Me gustaría que el equipo de Trump fuera más preciso. Todo esto no es nada positivo para Ucrania. Están permitiendo a Putin salir del aislamiento. Y creo que él y los rusos están muy contentos de participar en negociaciones. Ayer, el martes, parecía que ellos eran las víctimas. Eso es algo nuevo. Si alguien quiere reemplazarme ahora mismo, diría que no va a ocurrir. Ya que hablamos del 4% de popularidad, hemos visto esa desinformación. Entendemos que viene de Rusia, entendemos eso. Y tenemos pruebas de que esas cifras están siendo debatidas entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, claro, o sea, no sé, ¿a qué juega? ¿Piensa que haciendo intervenciones de ese tipo va a poder generar suficientes influencias sobre Trump para que éste haga un giro de 180 grados en su deriva? Que está además, digamos, en la que está lanzado.
en un momento además en el que ha asumido la presidencia y todo el mundo ve que está lanzado, porque si no, estás mordiendo la mano que te da de comer y las cosas se pueden volver muy, muy negras. Además, haciendo hincapié en el relato que había perseguido a Trump desde su victoria en el año 2016. Entonces, la idea de que fuera un títere de los rusos y tal, ¿no? Entonces, claro, para algunos, para quienes piensan que vivimos en un mundo básicamente exento de corrupción en sus estructuras más profundas y que todo va muy bien hasta que llega un personaje como Trump, para estos, igual, si lo que te importa es la fachada y das por hecho que lo que hay detrás no está podrido, puedo entender que compres este relato. Porque llevas toda la vida comprándolo y te encaja, te cuadra. Trump es corrupto y se apoya en los malos. Y Zelensky quiere jugar a este juego. Lo que pasa es que él es el presidente de Ucrania y quien tiene enfrente es el presidente de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no depende para su financiación y para que no le coma un enemigo con el que está en guerra. El gobierno de Estados Unidos no depende del gobierno de Ucrania para eso. Pero el gobierno de Ucrania sí que depende del gobierno de Estados Unidos. Entonces, Zelensky aquí va a forzar a los europeos a una separación respecto de Trump. Va a intentarlo. Veremos lo que da eso de sí. Pero bueno, en todo caso, al decir que Trump era víctima de la desinformación y hablar de él como si fuera un don nadie, que pudieran venir los verificadores, ¿no? Los de Maldita, a corregir lo que ha dicho y eso iba a quedar así. Pero es el presidente de Estados Unidos. Entonces Trump responde a través de su red social, Truth Social, y dice, por la tarde, por la mañana, imagino, en Estados Unidos, mediodía, saca lo siguiente, dice, piénsalo, un comediante modestamente exitoso, Volodymyr Zelensky, convenció a los Estados Unidos de América para que se gastasen 350.000 millones de dólares en una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo que empezar, pero una guerra que él, sin Estados Unidos y sin Trump, nunca podrá resolver. Estados Unidos ha gastado 200.000 millones de dólares más que Europa, y el dinero de Europa está garantizado, mientras que Estados Unidos no recuperará nada. ¿Por qué el adormilado Biden no exigió una igualación, dado que esta guerra es mucho más importante para Europa que para nosotros? Tenemos un gran y hermoso océano como separación. Además de esto, Zelensky admite que la mitad del dinero que le enviamos está desaparecido. Se niega a celebrar elecciones. Tiene una popularidad muy baja en las encuestas de Ucrania. Y lo único que se le daba bien era manipular a Biden como a un tonto. Un dictador que no ha celebrado elecciones. Zelensky debería actuar rápido o se quedará sin país. Mientras tanto, nosotros estamos negociando con éxito el fin de la guerra con Rusia, algo que todos admiten que solo Trump y la administración Trump pueden lograr. Biden ni siquiera lo intentó. Europa ha fracasado en traer la paz. Y Zelensky probablemente quiere seguir con el chorro de dinero. Yo amo a Ucrania, pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible. Su país está destrozado y millones han muerto innecesariamente. Y así sigue. Bueno, es brutal, ¿verdad? Y entonces, y lo que abre esto en términos de posibilidades, o sea, que esta sea la posición, o sea, si analizamos los distintos elementos aquí, en relación con Europa, en relación con el hecho de que la guerra no tuvo por qué tener lugar, que era evitable, después de haber reconocido, también ha dicho Trump previamente que entendía que Rusia no podía aceptar que Ucrania entrara en la OTAN. Es decir, Trump está dando por buenos los argumentos de Rusia y claro, muchos podrán decir, no, claro, es propaganda rusa. Bueno, si partimos de la base de que todo lo que digan en Rusia no pueden tener sentido y solo se pueden esbozar como argumento por ser víctima de la propaganda,
entonces es correcto, ¿no? Pero entonces estamos atribuyendo una incapacidad congénita a los rusos para elaborar un argumento. A mí me parecería como muy, no sé si decir racista, pero en todo caso, muchos de los que estábamos en el otro lado, pues llevamos unos años comprando esos argumentos rusos porque francamente son fuertes y son convincentes. Y respecto de la OTAN es que es muy evidente. Entonces, si piensas distinto, tienes que pensar, ¿pienso distinto o simplemente me impido a mí mismo pensar así porque sería víctima de la propaganda rusa si pienso así? O pensamos en si el argumento es sólido o no es, si el argumento se sostiene por sí mismo o no se sostiene, si se funda en las realidades de los hechos del mundo o no, ¿no? O sea, esto es lo que hay que pensar y parece que ningún periodista en ningún medio de comunicación de masas de todo el mundo occidental, de toda Europa, haya contemplado ni siquiera la posibilidad. Vale, entonces, vamos con el tema este de si Zelensky es legítimo o no. ¿Es legítimo? ¿Tiene un 4% de aprobación? Yo lo he mirado, parece que no sea eso. ¿Quién hace encuestas en Ucrania? Vete a saber. ¿Se ha sometido a elecciones? No se ha sometido a elecciones. ¿Hay ley marcial? Sí, hay ley marcial. ¿Ha ilegalizado 11 partidos políticos, lo cual hizo al principio de la guerra? Sí, es lo que ha hecho. Ya en el año 2021 cerró los 3 canales de televisión prorrusos, digamos, que daban voz a la minoría rusa que representaba quizá el 40% de la población o rusófona en aquel entonces. ¿Les cerró los medios de comunicación? Sí, les cerró los medios de comunicación. Deshizo la ley que daba cooficialidad en las regiones rusófonas al idioma ruso. Esto no lo hizo Zelensky, lo hizo lo que podríamos denominar el régimen del Maidán, vino antes, pero digamos, esa es la deriva que traía Ucrania de arrinconar a su minoría rusa, ¿no? Porque ese grupo de poder que había llegado en esa coalición que se expresó en la rebelión del Maidán, que era básicamente una alianza entre el neoconservadurismo en Estados Unidos, que estaba metiendo dinero en las organizaciones ahí de la sociedad civil de Ucrania para promover sus intereses geopolíticos, ¿no? Y apartar a Ucrania de Rusia. Estos entraron en alianza con el nacionalismo étnico ucraniano, ¿no? Que veía con hostilidad la parte de la identidad ucraniana que es rusa. Y entonces esta alianza tomó el poder a través de un golpe de Estado en Kiev en el año 2014. Y a partir de ahí empezó a tomar unas medidas que arrinconaban a la minoría rusa. Después hubo ese intento de separación del Donbass. Estuvo la cuestión de Crimea, una guerra civil de baja intensidad, evidentemente, pero una guerra civil, no obstante, que empezó en el 2014 y era una guerra hasta el 2022, cuando se produce la invasión. Y a lo largo de todo ese periodo, Ucrania no era un país democrático, Ucrania no era un país en el que existiera pluralismo político. El Partido Comunista fue inmediatamente ilegalizado. El partido de Yanukovych, que tuvo que marchar, ¿no?, del país, que era el presidente en aquel momento, ese partido también fue deshecho, ¿no? Los medios de comunicación, entonces, todo el espacio político a través del cual se expresaba la minoría rusófona de Ucrania, ese espacio político fue desmontado desde arriba por las instituciones estatales ucranianas y, digamos, por un aparato represor. Entonces, eso ya empieza entonces. Siempre fue una mentira haber tratado a Ucrania como si fuera un país democrático. La idea, claro, siempre era, ya que Putin es un autócrata, pues quien está en contra de él debe ser que es muy democrático. Es una idea extraña, pero estas cosas funcionan. Estas cosas funcionan si las oímos una y otra vez, oímos interpretaciones que presuponen ciertas cosas y no tenemos acceso a oír las otras. Veamos unas imágenes del Parlamento ucraniano en torno al año, creo que es 2000, no sé si es 2012 o es 2014, es después del Maidán. Solo para hacernos una idea de si esto nos parece una sociedad democrática sana. Scuffles broke out between nationalist politicians and members of former President Viktor Yanukovych's Regions Party in a tense chamber. When a member of the Regions Party was thrown out of the chamber, Communist Party colleagues walked out in protest.
The motion was eventually carried with 232 votes in favour. This kind of video never gets old, does it? A fistfight broke out in Ukraine's parliament on Thursday during a debate over using the Russian language in some parts of that country. Some lawmakers apparently feel rather strongly about preserving Ukrainian language, culture, and political independence. Entonces, dentro de todo este rifirrafe Trump-Zelensky, ¿no? En el que tenemos este giro de 180 grados respecto de la figura de Zelensky, ¿no? O sea, pasa para Estados Unidos de ser una mascota que paseamos por las alfombras rojas de Hollywood a ser un dictador. A ser un dictador que además tiene la culpa de una guerra en la que han muerto millones de personas, de sus personas. Claro, millones quizás sea una exageración, también es una exageración decir que tiene un 4% de popularidad, no sé qué popularidad tiene, se podría presentar a elecciones y entonces lo sabríamos, pero claro, también Zelensky, al no haber ya hecho ningún gesto para decir que va a convocar elecciones, también, digamos, está expresando su negativa a negociar. Recordemos también que Zelensky aprobó un decreto en el año 2022 que le prohibía negociar con Vladimir Putin. Recordemos también que Ucrania fue quien se levantó de la mesa de negociaciones en abril de 2022 tras fuertes presiones por parte de Occidente. Enviaron ahí a Boris Johnson a presionar, los medios se hicieron eco de aquello en aquel momento. Había un principio de acuerdo por el cual Ucrania iba a poder por lo menos mantener los territorios que tenía en el 2021 a cambio de aceptar que el tema de la OTAN se había acabado. Eso era lo básico del acuerdo. No sé si había algo respecto de derechos lingüísticos para la minoría rusófona. Me imagino que sí, porque eso estaba en los acuerdos de Minsk del 2014 y el 2015, y digamos como que tiene esas... Claro que para Rusia tiene dos dimensiones, todo esto tiene la dimensión geopolítica, pero también tiene la dimensión nacional. O sea, no nos vamos a imaginar aquí que Rusia iba a ser indiferente a cómo se tratará, digamos, la identidad cultural rusa y a los rusófonos en Ucrania. No podría ser indiferente. Es muy fácil hacer un símil con España. Imaginemos que Cataluña se independiza y que decide eliminar completamente el uso del castellano en todos los ámbitos oficiales y públicos y a nivel no administrativo y tal, quitarle cooficialidad incluso en las zonas donde hubiera una mayoría clara de hispanohablantes. Evidentemente, esto, los españoles se vuelven locos, ¿no? Y si lo viéramos a la inversa, pues imaginemos que ahora el gobierno de España decide quitarle la cooficialidad al catalán en Cataluña. Pues ya verías lo que pasaría. Habría una declaración de independencia rápido en Cataluña. La identidad es muy importante para las personas. Peter Hegseth ha ordenado un plan de revisión presupuestaria del Pentágono y va a buscar un ahorro de 50.000 millones de dólares para el 2026. Y va a buscar un ahorro del 8% del presupuesto a lo largo de los próximos 5 años. Un 8% cada año. Una cosa que yo no esperaba de Trump era una reducción del gasto militar. O sea, esto me deja pasmado. Al mismo tiempo que estás diciendo a los europeos, tenéis que empezar a pagar por vuestra propia defensa. Los europeos no tienen ni idea de cómo se hace esto, no tienen ni idea de cómo organizarlo. Es muy complicado, requiere un debate profundo y tomar decisiones profundas y no están equipados para eso. Estas personas que están en el poder en los países europeos no están equipados para tomar decisiones, para pensar sobre cuestiones grandes, porque lo que les ha permitido llegar al poder ha sido convencer a las élites que estaban por encima de ellos, las élites económicas y el sistema de poder internacional que ha existido hasta el momento y esta cosa globalista, convencerle a de que ellos no iban a cuestionar nada. Entonces tú has llegado arriba con la promesa de que no cuestionarás nada y esa es la personalidad que tú tienes. Entonces tú no estás equipado ni psicológica, ni intelectualmente, ni espiritualmente para hacer frente a una situación realmente compleja. Esta gente
solo puede hacer cosas muy simples sobre una plantilla ya prefabricada, pero no pueden hacer frente a lo que augura el tweet de Donald Trump, que es una transformación geopolítica del mundo en profundidad, que deja a Europa en una situación que no se esperaba. Este tweet, que es un terremoto, que creo que no hay que interpretar como lo de Gaza. O sea, lo de Gaza es para remover ahí la cosa y ver qué sale de ese avispero. Me refiero a las declaraciones sobre sacar a los gazatíes de ahí, porque todo el mundo sabe que eso es imposible. Sin embargo, todo el mundo sabe que si Estados Unidos le corta el grifo y la ayuda militar a Ucrania, Ucrania tiene los días contados, a no ser que Europa entre a reemplazar todo ese gasto, que creo que no puede. Y además creo que los europeos tampoco lo aceptarían a día de hoy, porque por mucho que sus líderes hablen, no creo que estén dispuestos a hacerlo. Y además es que, aunque los europeos quisieran, que sería lo peor que pueden hacer, es decir, ahora que los europeos se opongan a que se llegue a una paz en Ucrania e intenten dificultar ese proceso y que se perpetúe la guerra, lo único que hace es postergar una derrota inevitable y sirve para, pues eso, para meterla, para hacer la política del avestruz, ¿no? Fingir que no entiendes lo que te está pasando. Podría ser que Europa lleve a cabo un importante aumento de su gasto militar, que los países europeos decidan hacerlo. No tienen una situación económica halagüeña ahora para hacer eso, pero bueno, quién sabe. Entonces, podría ser que Estados Unidos, si va en la misma línea, hemos visto que cuando Zelensky ha querido jugar al mismo juego que Trump ha subido la apuesta. Es decir, yo te vacilo porque, oye, puedo, ¿sabes? Pero si tú me rechistas, ahora vas a ver. Esto es lo que acaba de pasar con Zelensky. ¿Podría pasar lo mismo con Europa? No lo sé. Creo que Macron y Starmer van a visitar Washington y van a tratar de acordar algo ahí con Trump. Vamos a ver. Pero si las cosas siguen esta línea que estamos viendo, ahora no me cuesta imaginar que la presidencia de Trump podría ser algo tremendamente trascendente en la historia de Estados Unidos y del mundo. Y entonces lo que sí que tendría sentido, y ya que ha empezado así de fuerte, pues puede continuar por la misma senda. Entonces, esta senda es la de una política exterior aislacionista, realista y nacionalista. Y en esa línea dice, mira, mi enemigo, mi rival el día de mañana es China. Porque es una economía de un tamaño similar, con un nivel de desarrollo tecnológico similar al mío, o que se acerca, y ese es mi rival real, y puede tener una influencia en el mundo como la tengo yo. Y a mí no me interesa tener a Ucrania de dique de contención ante Rusia. A mí lo que me interesa es tener a Rusia de dique de contención ante China. Esto tiene mucho más sentido. Entonces, lo que estaríamos viendo, o sea, este giro de Estados Unidos, de no solo decir, bueno, negociaremos con esta postura del Kremlin, que yo qué sé, lo que se habría hecho como en la diplomacia tradicional, que sería como, vale, han dicho esto, bueno, sí es verdad que Zelensky no se ha presentado a elecciones, pero la situación es muy difícil para hacer elecciones, porque si hace elecciones ahora, por ejemplo, tiene que retirar a los soldados del frente, eso facilitaría que los rusos atacaran, o algo así, no como justificarle de alguna manera, pero bueno, se puede hablar, podemos verlo. Eso hubiera sido como diplomacia tradicional, de alguna manera. Pero este va y dice, no, sí es verdad, este tipo, o sea, ¿cómo es que está ahí? Debería haber pasado por elecciones y no lo ha hecho. Entonces, está señalando una mayor cercanía con Rusia que con Europa. Y claro, esto es un terremoto, porque esto es remover los cimientos de la alianza transatlántica, ¿no? De una estructura de distribución del poder en el mundo, que viene desde los años 40 del siglo pasado. Entonces, y desde los años 40 del siglo pasado, realmente Estados Unidos ha tenido una política exterior intervencionista. Antes no la tenía, ¿verdad? O sea, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aprobó las leyes de neutralidad que le impedían básicamente meterse en los conflictos europeos. Fue difícil para Roosevelt convencer a los americanos para que entraran en la Segunda Guerra Mundial. También fue difícil para Wilson convencer a los americanos para entrar en la Primera Guerra Mundial. O sea, tenemos que recordar que antes de la Segunda Guerra Mundial, la política exterior americana era
guerras por ahí, las justas. Y en los asuntos europeos, mejor no nos metemos. Y para los asuntos europeos, de todas maneras, mejor está ahí Inglaterra, que hace para equilibrar las cosas, que haya un equilibrio de poder en Europa. Lo que pasa es que después de las guerras mundiales, el equilibrio de poder en Europa quedó destrozado, entonces estaba la Unión Soviética y enfrente no había nada, y Estados Unidos se vio forzado a entrar ahí. Lo que pasa es que lleva, por lo menos desde una perspectiva americana, tiene sentido, y desde la perspectiva de todos los países europeos también, ¿no? Porque había una descompensación. No había nadie en Europa que hubiera podido hacer frente a la Unión Soviética, a no ser que se reconstruyera Alemania, en tanto que potencia militar, lo cual se contempló, pero a tenor de lo que había ocurrido, como que se decidió que no. Y desde entonces estamos así. Pero bueno, ante la emergencia de este mundo multipolar, que en realidad en gran medida es un mundo bipolar China-Estados Unidos, esto es lo que augura el futuro, pues Estados Unidos querrá tener a Rusia de su lado. Esto tiene todo el sentido del mundo, y esto ya no va de si eres más o menos democrático. O sea, como hemos visto, o sea, Rusia no es un país especialmente democrático, Ucrania tampoco, y la Unión Europea pues es un espacio cada vez menos democrático también. ¿Qué le vamos a hacer? Y en gran parte porque nos embarcamos en estas guerras, ¿no? La cuestión ahora es qué va a hacer Europa. Es si Europa va a poder... O sea, evidentemente ahora mismo no lo vemos, pero una sacudida tan bestia, ¿qué consecuencias traerá? Y podrán hacer estas que emerja un cambio profundo en Europa. ¿Será por la vía de la llegada al poder? Yo qué sé. No parece que en Alemania vaya a haber cambios profundos ahora. Con las elecciones algo va a cambiar. O sea, la histeria antirrusa va a reducirse, pero tampoco va a ser un giro de 180 grados. Al fin y al cabo van a entrar la democracia cristiana en el poder en Alemania, de la mano de algún tipo de coalición en el que probablemente pues, los verdes igual no están. Pero quizá un cambio de poder en Francia, si entrara Le Pen. Por ahora no vemos que vayan a emerger liderazgos en Europa. Quizá las elecciones que vienen en Rumanía, donde a Orbán y a Fico previsiblemente se va a añadir Georgescu, es decir, que vamos a tener un bloque en el este de Europa conformado por 35 millones de habitantes, con una actitud hacia el asunto ruso-ucraniano diametralmente opuesto a la actitud representada por Polonia y los bálticos, que juntos no están mucho más allá de los 45 millones, o sea que Europa del Este estará partida, pero ya, digamos que ya no será Víctor Orbán, sino que habrá, o sea, Rumanía es el doble, ¿no? de peso en la Unión Europea. Entonces, también a nivel de los equilibrios internos de la Unión Europea, cosa cambia ahí. ¿Será la guerra de Ucrania el fin de la OTAN? Podría ser, ¿verdad? Porque siempre cabe la posibilidad de que Trump sea depuesto en Estados Unidos, pero creo que lo que está haciendo Trump se corresponde con los intereses a largo plazo de Estados Unidos. Y por lo tanto creo que, aunque haya una oposición interna en las estructuras de poder en Estados Unidos, también se corresponde con los intereses del país, creo que emergen otros polos de interés que son capaces de defender sus intereses. También con esa intervención dentro de las estructuras del Estado, depurando y purgando, que se está llevando a cabo y que previsiblemente continuará. La OTAN en realidad, podríamos decir que la OTAN perdió su razón de ser en 1990, ¿no? Cuando se vino abajo la Unión Soviética. Se podría ver en aquel momento en el que, digamos, la Unión Europea tenía menos países dentro, se podría haber creado algún tipo de alianza militar franco-alemana, un tipo de... no sé, hubo un momento para eso, ¿no? O sea, sigue siendo un problema. Es decir, aquí yo tampoco tengo una visión simplista de este asunto. O sea, no creo que Europa tiene muy difícil cómo construir algún tipo de sistema de seguridad. Creo que lo que proponía Rusia de no ampliar la OTAN y presionar fuerte para ello en el 2021, hasta el punto de decir estoy dispuesto a entrar en una guerra con mi país vecino hermano de toda la vida y ir a la guerra contra él porque esta cuestión de la OTAN es demasiado importante, por lo menos esto podría ser el final de la OTAN tal y como la conocemos. No sé cómo se puede reconfigurar la OTAN.
no sé cómo se puede reconfigurar la seguridad en Europa. Me imagino que en realidad esto debería ser objeto de un gran debate en los distintos países, entre los distintos países, también con Rusia y con Estados Unidos. Sí que debería haber como una gran conferencia en la que se sienten las bases de una Europa segura para el futuro, con seguridad indivisible, ¿no? En la que no se aumente la seguridad de nadie a costa de la seguridad de otro. Porque esto es lo que nos ha llevado a esta situación y esto es lo que siempre planteó Rusia. Entonces, pues esto habría que ver cómo se puede hacer. Si algo espero es que, aparte de que haya paz en el mundo, y me alegro mucho de que se reanuden relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia y que vayan a hablar de temas como desnuclearización y de la paz a largo plazo y de Oriente Medio también, etcétera. O sea, me alegro mucho de que eso ocurra. Y ahora lo que sí que espero es que esto genere unas reacciones en Europa, de alguna manera, que desemboquen en una reorganización de Europa. En una reorganización de Europa en la que tenga más peso el sentido común, en la que tenga más peso la democracia, en la que tenga más peso debates que impliquen a la ciudadanía, ¿no? Que esto nos acerque más a los europeos. Espero que haya un cambio profundo en Europa, que ahora mismo no asoma a la cabeza, pero quién sabe. Y de la necesidad nace la virtud, ¿no? Dicen. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué puede pasar aquí? ¿Compras el relato de Zelensky o compras el relato de Putin? Si estás viendo este canal, probablemente no compres el relato de Zelensky. Y la verdad es que es difícil, ¿no? O sea, como no hablar a un público de los que están de acuerdo, no hablar a gente que solo está de acuerdo contigo. ¿No? ¿Cómo puedo hacer? Es lo que me gustaría, es que pudiéramos participar todos de un mismo diálogo. Pero por un lado tenemos que hacer esta labor de confrontar, de contrarrestar la propaganda, no la propaganda rusa, sino la propaganda occidental. Y me temo que para muchísimas personas su perspectiva no es el resultado de observar los hechos, tratar de indagar en ellos, de entenderlos, sino más bien de unos a priori son unas predisposiciones psicológicas, ¿no? A eso que decía antes de si te crees que el mundo en el que vives está gobernado por un sistema fundamentalmente corrupto o si es fundamentalmente en esencia bueno, democrático y transparente. O es como decía Churchill, el menos malo de los sistemas. Bueno, no sé, déjame un comentario abajo, te lo agradecería muchísimo. Sí, aquí abajo. Y si me pones me ayudas también. Y nada, si te has suscrito al canal o lo piensas hacer, no olvides de darle ahí a la campanita, porque si no es como si no hicieras nada. Y bueno, te dejo con unas palabras de Jens Stoltenberg, ahora ex secretario general de la OTAN, para recordarnos el tema de si se invadió Ucrania por la OTAN o no, porque hay mucha gente que todavía lo duda, porque ven como demasiadas cosas de los verificadores y tal. Vamos a recordar lo que decía Jens Stoltenberg sobre la OTAN en un par de clips a modo de despedida. No tienen desperdicio. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! La guerra no empezó en febrero del año pasado. La guerra empezó en 2014 y desde 2014 los aliados de la OTAN han prestado apoyo a Ucrania con formación, con equipamiento, para que las Fuerzas Armadas de Ucrania sean mucho más fuertes en 2022 de lo que eran en 2014. El presidente Putin declaró en el otoño de 2021 y de hecho envió un borrador de tratado que quería que la OTAN firmara para prometer que no habría más ampliaciones de la OTAN. Eso fue lo que nos envió. Y eso era una condición previa para no invadir Ucrania. Por supuesto que no firmamos eso. Ocurrió lo contrario. Quería que firmáramos una promesa de no ampliar nunca la OTAN.
Nosotros rechazamos eso. Así que fue a la guerra para evitar más OTAN al otro lado de sus fronteras. Ha acabado con lo contrario. Tiene más presencia de la OTAN en la parte oriental de la alianza. Y también ha visto que Finlandia ya se ha unido a la alianza y Suecia pronto se hará miembro de pleno derecho. Esto es bueno para los países nórdicos, es bueno para Finlandia y Suecia y también es bueno para la OTAN. Y esto demuestra que cuando el presidente Putin invade un país europeo para evitar más OTAN, consigue exactamente lo contrario.